Dentro de los glóbulos blancos hay una familia y hay unos que se llaman linfocitos. Los linfocitos son el 20, el 30% de los glóbulos blancos, y hay de dos tipos. Están los que llevan los cañones y disparan las bolas de los cañones, las balas de los cañones, que son los linfocitos tipo B. Y los linfocitos tipo B largan esas bolas, esos cañones, que son los anticuerpos. Todos sabemos ahora de los famosos anticuerpos. Los anticuerpos son como balas que les pegan a las distintas bacterias, las distintas toxinas que podemos tener. Y luego tenemos los otros soldados, que son los linfocitos T, que lo que pueden hacer, como los macrófagos, son como los que limpian todo. Cuando hay una guerra, después vienen y limpian todo lo que se destruyó para que eso no nos genere más problemas. Y tenemos los linfocitos, que son directamente los asesinos, porque ellos son los que se lanzan y los que matan o los que tratan de matar al virus o a la bacteria o a la toxina que nos ataque. Entonces, estos son nuestros soldados. Y después tenemos los campamentos. Tenemos toda una serie de vasos que se llaman linfáticos, que van pescando todas las cosas que nos pueden estar afectando, todas las toxinas, que llegan a esos campamentos mayores que son nuestros ganglios linfáticos. Hay algunos otros órganos, el timo, las placas de Peyer, que se encuentran en todo el intestino, y también todo nuestro intestino es un gigantesco lugar donde, como todos los alimentos entran y tienen un montón de sustancias que nos pueden hacer daño o nos pueden afectar, bueno, también ahí tenemos campamentos importantes donde se produce el sistema de defensa, el sistema de el ejército que nos defiende de los efectos externos. Esto con lo que nosotros venimos, a veces nuestro sistema inmune trabaja de más, está como súper estresado, y cuando trabaja de más nos puede generar una reacción exagerada, por ejemplo, al polvo, a los ácaros, es decir, a las arañitas, al polen, a cosas que no las deberíamos aceptar, pero sin embargo el sistema está súper esforzado y nos genera alergias. Estamos todo el día con estornudos o nos salen manchitas en la piel, que están relacionadas con que el sistema está como trabajando bastante. Y otras veces el sistema inmune se confunde un bichito, un virus, con una parte de nuestro cuerpo, especialmente de nuestras glándulas, y puede generar lo que se llaman enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, hipotiroidismo de Hashimoto, enfermedad celíaca, vitiligo, etcétera, que es porque el sistema inmune confunde una sustancia, digamos, que puede ser peligrosa, con una parte de nuestro cuerpo que no lo es, y entonces nos genera una enfermedad del sistema, una enfermedad autoinmune, como se denomina médicamente. Entonces, nosotros presentamos todo esto para que todos sepamos que nosotros venimos con un sistema de defensas, y que este sistema de defensas es un sistema que se puede mejorar desde la parte interna, tanto de nuestra parte psíquica como desde nuestra parte física. Nosotros podemos ayudar a que nuestro sistema esté fuerte y que sea un compañero de gran ayuda, un ejército de defensa. Y esta forma, nosotros estamos, por ejemplo, en estos momentos muy esperando a la vacuna, y la vacuna es una forma pasiva, nos van a inyectar los antígenos falsos para que nosotros reaccionemos, para que nuestro sistema reaccione. Sin embargo, esto es como el mito de Popeye. El mito de Popeye, él estaba esperando su latita de espinacas para ser fuerte. Y en realidad nosotros tenemos que saber que la fortaleza está dentro nuestro, y que nosotros, con técnicas psicológicas o con cambios en la parte, digamos, física, podemos mejorar a este ejército, podemos ayudar a este ejército, y la vacuna nos va a venir seguramente muy bien, pero si nuestro sistema inmune no está fuerte, si nosotros no estamos bien, a lo mejor nos enfermamos aunque estemos vacunados. Eso pasa muchas veces con la vacuna de la gripe, que la gente se recibe la vacuna y por ahí, si está con las defensas bajas, igual se tiene una gripe a los 2 meses, a pesar de que esté vacunado. Entonces, a nosotros nos pareció súper interesante hablar de cómo mejorar nuestras defensas desde la parte psíquica. Ahora yo les voy a dejar la palabra a Liliana y a Marta, que van a hablar, y la semana que viene vamos a trabajar cómo mejorar la parte física, las defensas físicas, y vamos a charlar la profesora Fernanda Vidal y yo sobre toda la parte física que pueda ayudar a nuestro sistema inmune. Así que bueno, después esperamos todas las preguntas,
y ya los dejo en la compañía de Lili. Hola, muchas gracias, Estrella. Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Quitay, bueno, soy psicóloga y para mí hoy es realmente un verdadero placer de estar aquí con ustedes, dando comienzo al programa del bienestar. Y este programa es, como dijo Estrella, es para todos, para todas las personas. Es para proponerse estar cada día mejor. Somos seres integrales. La mente y el cuerpo son inseparables, aunque muchas veces no los tratamos así. Y hoy yo quiero darle la bienvenida especialmente a una persona que es a la profesora Fernanda Vidal, que integra nuestro equipo, que es una genia. Así que bueno, ya la van a conocer. Bienvenida, Fernanda. Bienvenida. Gracias, Lili. Gracias, muchas gracias. No, al contrario. Sabemos hoy por Un placer. Sabemos hoy por las neurociencias que cada pensamiento genera en nosotros de manera instantánea sustancias químicas en nuestro cuerpo. Somos una unidad. Por eso lo que pensamos influye directamente en lo que sentimos y esto en nuestro cuerpo y por supuesto en lo que hacemos, es decir, en nuestras conductas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de cuáles son las claves para ir mejorando nuestra inmunidad. Vamos a mencionar 5 claves. La primera, el equilibrio anímico. Y vamos a hablar, o voy a hablar, de las emociones y los sentimientos. La segunda, el pensar y el sentir y el actuar, cómo la concordancia entre estos 3 aspectos equivale a salud mental. El tercero, y a partir de ahí va a hablar Marta, va a hablar sobre el descanso, el sueño y el tiempo libre. Y también cómo evitar la sobreinformación y especialmente la risa como una herramienta para elevar nuestro sistema anímico. Empecemos por el principio, porque muchas veces hablamos de emociones, hablamos de sentimientos y creemos que es lo mismo y hoy vamos a hacer sus diferencias. ¿Qué es una emoción? Una emoción, como dice el diccionario, es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo que puede ser externo, ya sea algo que veo, algo que oigo, o bien puede ser un estímulo interno, que puede ser un pensamiento, un recuerdo, una imagen interna, etc. La palabra emoción viene del latín emovere, que quiere decir mover hacia o desde. En contra de lo que se piensa, las emociones son algo transitorio, no permanente, que nos saca de nuestro estado habitual y nos empuja hacia la acción. Las emociones entonces son energía que se mueve a través de nuestro cuerpo y que solo se estancan si las reprimimos. Las emociones, por tanto, nos impulsan hacia la acción, son más intensas y duran menos tiempo que los sentimientos. Entonces, vamos a hablar de 4 emociones básicas. ¿Y para qué sirven? Porque emociones hay muchas, pero primarias o básicas, que son la base de nuestro universo emocional, son la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría. La idea es que permitirnos vivir las emociones y reconocerlas nos va a ayudar a tener un mayor abanico de respuestas conductuales. ¿Cómo impactan en nuestra salud las emociones básicas? Cuando hay una emoción básica que predomina en la vida de una persona, como por ejemplo el enojo, el miedo, la tristeza, la persona tiene mucho riesgo de enfermarse, porque influyen directamente en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar con la tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza? En primer lugar, la tristeza sirve para aceptar la pérdida real o fantasiada de una persona, de una situación o una experiencia. Nos sirve para darnos un tiempo, un espacio hacia adentro, para reflexionar.
Si esta tristeza dura mucho tiempo pasa a ser un sentimiento. Y entonces es cuando tenemos que preocuparnos y ocuparnos. Hay que darnos permiso para estar tristes. Va a ser importante para poder elaborar los grandes o pequeños duelos que nos pone la vida por delante. La pérdida de un ser querido, cambio de casa, cambio de situación laboral, ruptura de una relación, independencia de los hijos, el famoso nido vacío, etcétera, etcétera. Pero la tristeza también tiene sus beneficios y sus desventajas, ¿no es cierto? Cuando la tristeza nos invade, para poder expresarlas, la famosa frase, si querés llorar, llorá. Ni más ni menos. Llorar es una reacción inevitable frente a las pérdidas de la vida. Pero resulta muy preocupante que entre los adultos encontramos personas que no lloran nunca, lo cual supone una dificultad para expresar la tristeza. E incluso la cultura influye en la expresión de la tristeza. Por ejemplo, los hombres no lloran, los adultos no lloran. Llorar es de mujeres. No se ponen fotos de tristeza en las redes sociales. Es decir, como que uno siempre tiene que estar alegre y no se pudiera mostrar la tristeza. Muchas enfermedades comienzan con la expresión de la tristeza, represión, de la tristeza. Otras formas de expresarla saludablemente es a nivel de lo artístico, a través de la pintura, a través de la escritura, a través de la música, el canto, el baile, y entonces en una menor intensidad la tristeza es adaptativa. Vamos ahora a hablar de la emoción de la alegría. ¿Para qué sirve? La alegría sirve para facilitar el contacto con otras personas, para compartir y expresar hacia afuera. Dentro de la alegría también entraría la curiosidad y la ternura. La alegría tiene sus grandes beneficios. En primer lugar, disminuye el estrés. Estar alegres nos ayudará a no estresarnos tanto. Aumenta nuestra autoestima. Y si tenemos una mayor autoestima, nos genera una mayor autoconfianza, una mayor fortaleza, un mejor rendimiento y también, obviamente, mejora nuestro sistema inmune y esto también nos permite tener un mejor sueño, un mejor descansar. Y hay algunas desventajas, porque las personas que generalmente son alegres son vistas por los demás como ingenuas y la gente cree que serían más proclives de ser engañadas o estafadas, porque las personas alegres muchas veces suprimen ciertos aspectos negativos de la realidad. Entonces, vamos ahora a hablar del miedo. Qué emoción tan importante el miedo. Todos los miedos son esencialmente el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, a la discapacidad, a lo desconocido y al cambio. Y estos miedos se dividen y se multiplican en distintas cosas. Por ejemplo, miedo a volar, a las cucarachas, a las víboras, a que te roben, a que la vacuna te haga daño, por ejemplo. Lo importante es que nosotros podemos empezar a gestionar el miedo hacia el cuidado para protegernos. ¿Cuáles son los beneficios de tener miedo? Lo positivo del miedo es que nos hace estar alertas para el ataque, la fuga y poder cuidarnos. El miedo es fundamental para la supervivencia humana. Nos mantiene a salvo. Es una forma de aprendizaje y también nos hace crecer. En cambio, si vivimos con miedo permanente, esto nos limita en nuestra vida cotidiana. También podemos detectar las creencias o pensamientos que lo producen y luego cambiarlos. Por ejemplo, uno puede tener miedo a una cirugía, pero al tener mayor información de la misma, este temor disminuye. Entonces, la supervivencia de la especie es una razón de estar alerta para la huida o el ataque. Es bueno comprender que la vida no solo es supervivencia personal o de la especie.
Y una manera de salir de esta antinomia ataque-fuga es a través de la respiración. Ejemplo, ser conscientes de nuestra respiración, sentir cada inhalación y cada exhalación como un nuevo inicio. Y cuando nos centramos en nuestra respiración, se siente que está todo bien y el miedo puede disminuir. Para expresar los miedos, que en general no se expresan, porque justamente se guardan porque el temor a que uno los comunique puedan cumplirse, es importante poder expresar los propios miedos. Al compartir los miedos, estos se alivian. Y además, cuando son escuchados por otra persona, esta puede aportar un punto de vista diferente al propio y así poder ser atenuados. Bien, hablemos ahora del enojo. Vivimos con el relato social de que no es bueno estar enojado y nos hace sentir culpa por estar enojados. Y esta también es otra manera de control social. Lo cierto es que el enojo bien canalizado puede ayudarnos a conocernos y a manejar el estrés. Aprender a usar nuestro enojo como un semáforo es importante para darnos cuenta de lo que yo quiero o lo que yo necesito. Y detectar qué es lo que el afuera no me reconoce o no me lo da. En realidad todos los días podemos experimentar cosas que podrían hacernos enojar. Las causas comunes influyen en múltiples situaciones de nuestra vida. Ahora sí, las personas que se enojan con regularidad también son más propensas a sufrir diferentes enfermedades como la coronaria, por ejemplo. Entonces, lo importante aquí es lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer para expresar el enojo? Bien, lo primero es detenerse. Detenernos y respirar durante 10 segundos es aprender a no reaccionar inmediatamente y darnos un tiempo para identificar lo que pensamos y que generalmente lo que pensamos contienen juicios. ¿Qué es un juicio? Los juicios son las evaluaciones que nosotros hacemos de los hechos que observamos. Lo importante para expresar el enojo es centrarnos en lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros empezamos a emitir los juicios, por ejemplo, si un jefe nos pide una tarea a último momento de nuestro horario laboral, vamos a empezar a pensar, él es un desconsiderado conmigo, que no valora lo que hago, en fin, siempre me hace lo mismo, me hace trabajar después de hora, etcétera, etcétera. En realidad, esto es lo que uno empieza a pensar, pero lo importante es poder conectarse uno con las propias necesidades. ¿Yo qué necesito? Yo necesito sentirme reconocida. Y en el ejercicio, o en el ejemplo anterior del jefe, de lo que yo necesito, que me reconozca que trabajé bien durante la jornada, que esto que me está pidiendo en este momento es un extra. Entonces poder expresar mi necesidad es importante, poder expresar nuestros sentimientos y necesidades no satisfechas, y en este caso sería pedirle al jefe, bueno, que si puede ser la próxima vez nos lo pida con mayor anticipación. Hasta ahora estuvimos hablando de las emociones. Ahora vamos a hablar de lo que son los sentimientos, porque no son lo mismo y muchas veces uno las confunde. Un sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento. Un sentimiento, por tanto, se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de esa emoción. Por ende, los sentimientos se dan después de las emociones. No hay un sentimiento sin emoción y suelen durar más tiempo que las emociones. Algunos ejemplos de sentimientos son, de la emoción del enojo puede ser el rencor, de la emoción de la tristeza puede ser el sufrimiento, la desesperanza, la amargura, de la alegría puede ser el sentimiento de amistad, de ternura, de emoción, del amor, de felicidad, de plenitud, y del miedo puede ser el sentimiento de impotencia, de paralización, de temor. Y entonces es muy importante desarrollar la empatía, que también nos va a permitir entender los sentimientos de las demás personas.
Para ir sintetizando estas diferencias entre las emociones y los sentimientos, pudiéramos decir que hay 6. Las emociones son transitorias, porque vienen y van. En cambio, los sentimientos tienen una duración más larga en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y esto último durará tanto como dediquemos tiempo a pensar sobre ellos. La segunda, las emociones se dan de manera espontánea y son muy rápidas. En cambio, los sentimientos, en los sentimientos interviene la conciencia. Y darse cuenta de lo que uno va pensando al respecto de las propias emociones van generando que se forme un sentimiento. La emoción va siempre primero al sentimiento. No hay sentimiento sin emoción. Las 4. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea. Los sentimientos, en cambio, son la interpretación de nuestras emociones. La 5. Cuando somos conscientes de nuestros sentimientos, vamos a poder gestionarlos. Y esto es lo clave. Aprender a gestionar nuestros sentimientos nos ayuda, por ende, a elevar o no, depende de lo que pensamos, si son placenteros o displacenteros, nuestro sistema inmune. Cuando las emociones, en cambio, en este fenómeno no se da, porque lo querramos o no, siempre van a estar ahí, de manera automática. Y por último, las emociones tienen una intensidad mayor que los sentimientos. En cambio, los sentimientos son menos intensos. Sintetizando entonces, la diferencia fundamental es que entre emoción y sentimiento es su duración, su identidad, su duración, y que directamente la emoción es una reacción automática de nuestro cuerpo. Aprender a gestionar nuestros sentimientos, como dije, va a ser fundamental para que llevemos una vida equilibrada, más feliz y poder levantar la inmunidad. Hay algo interesante. Uno puede tener miedo o no tener miedo. Cuando uno tiene miedo, va a generar diferentes conductas. Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo, miedo de salir a la calle, de encontrarse con amigos o con familiares, etc. Miedo a enfermarse. Si yo no tengo miedo, entonces puede ser que genere situaciones de no cuidado, de no autocuidado. Hasta ahora estuvimos hablando de la primera clave que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Y ahora vamos a hablar de un punto muy importante que es el pensar, el sentir y el hacer, y que además vamos fundamentalmente en el segundo encuentro a dedicarnos específicamente a todos estos aspectos. En primer lugar, lo que quiero decir que la salud mental está relacionada con la coherencia de estos 3 aspectos: lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y lo que es realmente importante es que haya una dirección hacia lo que nos motivan nuestras conductas. Cuando, por ejemplo, nosotros queremos pasar de un estado actual a un estado de logro, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones tienen que estar orientados en un mismo sentido y dirección. El problema es cuando se piensa algo, se dice otra cosa y se termina en una acción no acorde ni con lo que se piensa, ni con lo que se siente, ni con lo que se dice. Y esta discordancia genera en las personas, trae malestar. La otra persona solamente percibe la acción, no se da cuenta de todo lo que le está pasando. Pero esto hace que, si no se es concordante con lo que se piensa y con lo que se siente y con lo que se hace, se producen enfermedades. Por eso es importante la coherencia. Muchas veces ocurre que hay interferencias entre lo que yo estoy y lo que yo quiero, que muchas veces son producidas por la ambivalencia entre 2 ideas. Quiero pero no quiero, quiero y no lo hago, porque tengo dudas, porque tengo inseguridades. Resolver estas ambivalencias que son producidas por los conflictos internos ayuda a la inmunidad psicológica. Ejemplo, el médico dice, sugiere hacer actividad física. El sujeto dice, la verdad que haría bien para la salud, pero no tengo ganas.
Y entonces termino sintiéndome culpable por no hacerlo y por lo tanto no puedo descansar tranquilo. Permitirme pensar y sentir, además de que todo lo que nos pase, tanto lo agradable, lo desagradable, los aciertos o no, todo en nuestra vida es aprendizaje. Entonces, para sintetizar, ¿cómo levantamos las defensas anímicas dentro de lo que es tanto el equilibrio emocional como el pensar, el sentir, los sentimientos? La primera clave es identifico qué me pasa, lo reconozco. La segunda clave, me detengo a pensarlo. Establezco distintos pensamientos, sin casarme con mi primer pensamiento que me venga a la cabeza. Elijo uno de ellos. La tercera es genero una estrategia. La cuarta, comienzo a expresarlas. Por ejemplo, si yo estoy con esta emoción de tristeza y comienzo a expresarla, las tristezas compartidas con empatía se dividen, se alivian, así como las alegrías compartidas se multiplican. La empatía con el otro es posible gracias a la empatía que uno tiene con uno mismo. La empatía con uno mismo surge de la autovaloración. Cuando uno no se ama a sí mismo, es rígido con las otras personas. ¿Por qué? Porque rechaza en el otro lo que le desagrada del mismo. Es como que el otro fuera un espejo nuestro y puede tomar este espejo las diversas formas posibles. Surge entonces el sentimiento de que yo interpreto de acuerdo a lo que voy viviendo, de acuerdo a mis pensamientos y sentimientos. Por último, la cuarta, acciono. Y si esta acción me ayuda, evalúo si es positiva o cómo me ha resultado. Por ejemplo, una persona que va manejando un auto, despacio por la calle. Aparece otro auto que se le cruza por adelante. Esa persona siente un susto, respira y empieza a pensar, pude haber chocado, pude haber chocado, pude haber chocado. ¡Qué barbaridad! El otro pudo haberme matado. Cuando uno comienza a darles estas interpretaciones, a este ejemplo, y uno se queda enganchado en este sentimiento, va a hacer que se sienta mal durante un largo rato. En cambio, uno puede haber pensado y haberlo trascendido y pasado. Bien, la idea entonces es, a partir de ahora, una vez que hemos hablado de estos dos grandes tips, el equilibrio entre las emociones y los pensamientos y la concordancia entre el sentir, el pensar y el actuar, Marta va a comenzar a hablar ella misma de el descanso, el sueño y el tiempo libre. Muchísimas gracias. Ya los saludo, pongo todo bien. Bueno, yo soy Marta Quitay, soy psicóloga y ahora en cuanto conecte una cosita, un minutito, les voy a contar de qué voy a hablar. Bueno, aquí estamos. Yo voy a hablar de los aspectos que ayudan a levantar la inmunidad desde el punto de vista psicológico. Voy a hablar del sueño, el descanso y el tiempo libre. Voy a hablar de la sobreinformación y de la risa. Bueno, les cuento que la parte fisiológica y del sueño va a hablar la doctora Estrella Menéndez la semana que viene. Yo voy a hablar de otra cosa. Una cosa muy importante es que el sueño nos tiene que encontrar en la cama. Si no, Morfeo pasa por la cama y se va. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros esperamos que nos agarre el sueño, nos enganchamos con otra cosa, con comer, con mirar el celular. Y bueno, y verdaderamente cuando ya se va, es efímero. Una cosa que yo les recomiendo es sacar la mayor cantidad de aparatos electrónicos, celulares
del ambiente donde se duerme. No es bueno, mira, la imagen esta está buenísima, este señor está iluminado por esta luz que le hace estrella, después lo va a explicar, como creer que es de día. Esto no es conveniente para el sueño. Yo personalmente aconsejo hacer 3 cosas siempre iguales y que cada una, digamos, como que anuncia la siguiente. Por ejemplo, me lavo los dientes, perfumo la almohada y me pongo una ropa de dormir que tenga como una textura agradable. Por supuesto que está prohibido usar la misma ropa que duermo, como estamos trabajando en casa, con esa misma ropa estoy de día. No, no, hay que dividirlo para justamente, si no, es como esta deuda nacional de sueño que hay en la Argentina, es como que aumenta con esto, ¿no es cierto? Uno como que no divide, al final mete todo en lo mismo. O sea, ropa diferente. Y a veces puede ser tomar una tisana, o sea, como otro ejemplito, por supuesto, si yo me levanto después al baño quizás no es tan conveniente. Lo que yo también recomiendo es, por ejemplo, hacer una respiración relajación, que es pensada, ¿no es cierto? Por ejemplo, me estoy durmiendo, me estoy durmiendo, me estoy durmiendo. Y esto va con la inhalación, me estoy, con la exhalación, durmiendo, voy relajándome. Elijan 3 conductas personales, yo les sugerí algunas, para que la última sea me duermo. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy muy preocupado, cosa nada rara en estos días, o sea, tipo gracioso, quien no esté preocupado que levante la mano, tengo que tomar una decisión de que voy a postergar eso hasta la mañana siguiente. Y si no, que en el sueño o en el dormir, consultarlo con la almohada, que no me cobra por la consulta, y a la mañana seguramente, digamos, me voy a despertar y voy a tener quizás algo no tan exagerado, voy a poder verlo desde otro punto de vista. También puede ser que tuve algún sueño y entonces quizás me ilumina. Lo importante es que acá hay que tomar 2 decisiones, que por supuesto no me voy a hacer caso de golpe, me va a llevar un tiempito, pero no importa, es un proceso. O sea, a la noche decido dejar las preocupaciones y a la mañana, después que pensé un poquito cómo dormí, decido dejar la noche atrás. Esto es muy importante. Otra cosa que yo estaba queriendo aclarar es que el descanso y el dormir no son lo mismo. No siempre se realizan, digamos, como juntos. O sea, uno puede, la verdad, descansar sin estar durmiendo y lo que es peor, aumenta la deuda nacional de sueño, es dormir sin descansar. El descanso también puede venir de hacer algo que nos resulte, esto es fundamental, placentero, ¿no es cierto? Y a veces lo que es descanso para mí no es para el otro. El otro día surgió un ejemplo que me pareció interesantísimo y vi que estaba quien había, digamos, protagonizado parte del ejemplo. Una persona quiere tejer al crochet como descanso, pero bueno, como es ansiosa, ve que no lo termina, lo deshace todo y al ratito se queda con un hilo todo enrolado. Hay otra persona que está acá presente que le resulta placentero y teje y se vuelve creativa y lo disfruta. Lo que sí yo les puedo decir es que he visto personas que tejen directamente como una manera de descargar tensiones, prácticamente a lo loco, con una velocidad que no se le ve ni la mano, ni el hilo, ni la lana. A veces, esto después lo va a tratar Estrella, la gente duerme, pero no descansa. Esto es porque realmente no, como que no alcanzan un sueño profundo. Quizás digamos, las preocupaciones
¿no es cierto? Son como las encargadas de ir bloqueando esto. Como ya dijimos en algún momento, las cosas que se hacen antes de dormir influyen a veces negativamente, que sería como en este dormir sin descansar. Mucha gente toma mucho café. No, no va. Otra gente hace mucha actividad física como muy energizante antes, tampoco. Bueno, y digamos como que hay montones de situaciones que uno sabe que no son favorables. Hay una cosa que es bastante común, es que uno se levanta a mitad de la noche. Hay gente que se levanta y vuelve del baño tranquilamente. Si no le molesta, puede tomar el agua que quiere. Hay otros que a pesar de que restringen el agua, igual se levantan. El problema no está en levantarse y volver a dormir, sino el problema está que mucha gente, no sé, vieron que la heladera parece que tiene rueditas, se traslada camino al baño. Y entonces la gente pasa por la heladera, mira el celular y bueno, digamos, entonces no, como que no, digamos, como que finalmente dejaron de dormir y dejaron de descansar. Entonces, bueno, uno tiene que intentar minimizar lo que hace cuando se levanta del sueño. Entonces, esto es lo que así psicológicamente es un panorama del sueño y del descanso. Vayamos a otra cosa muy importante que es el tiempo libre. En la teoría, uno tiene que dormir 8 horas, trabajar 8 horas y tener un tiempo libre de 8 horas. El tema es que en el tiempo libre nosotros metemos un montón de cosas que la sociedad no considera trabajo, pero que llevan tiempo. O sea, todo lo que tenga que ver con comprar la comida, cocinarla, la familia, los hijos, la limpieza. Bueno, entonces cada vez el tiempo libre como que se achica, ¿no es cierto? El tiempo libre no significa no hacer nada, sino significa dedicarle tiempo, mucho tiempo, a aquellas cosas que nos pueden generar como placer, que nos gustan. Yo he conocido gente que dejaba de trabajar y se engrasaba toda arreglando el auto como un mecánico, ¿no es cierto? Bueno, cada uno puede dedicarlo a lo que le parezca. La importancia terapéutica que levanta las defensas, como dedicar un tiempo a algo placentero, es muy, muy importante. Porque mantiene la... Ahora, ¿cómo les digo? En la vida en que vivimos, lamentablemente, o no sé cómo decirlo, al tiempo libre hay que agendarlo. ¿Qué es lo que pasa? Si uno espera que el tiempo libre sea lo que sobra, yo les juro que por una matemática no llega nunca. Uno se va extendiendo y bueno, y al final como que no llega. Entonces hay que ponerlo como una actividad a agendarlo. Sería como que si yo soy psicóloga, me tengo que dar una hora y anotarme en la agenda para tener ese tiempo, porque si no, como que me llama un paciente, Bubu está angustiado y yo le doy hora, pero entonces no la tengo para mí. Pero es un ejemplo personal, cada uno tiene que agendar. Y esto es muy importante, inclusive como históricamente. O sea, cuando uno era esclavo, uno no tenía tiempo libre. El tiempo de uno era el tiempo del amo. Cuando uno trabaja en un empleo, bueno, uno, vamos a decir así, alquila su tiempo. Entonces, bueno, es como si uno puede ser el rey en algún tiempo libre. Uno puede ser el dueño de su tiempo libre. Es una verdadera priorización, ¿no es cierto? Como ponerse primero. Y primero no es solo yo, eso es egoísmo, es primero yo y después. O sea, si yo lo agendo, lo voy a poder realizar y me voy a
convertir como en el rey de mi tiempo libre. Y esto me va a levantar muchísimo las defensas, el bienestar y todo esto de que es el tema de hoy. En el tiempo libre, digamos, les doy ideas, porque a veces uno no sabe qué hacer. Por ejemplo, hay grupos de lectura, si a uno le agradan, de literatura, grupos de deporte, grupos de los padres del colegio. O sea, puede servir también para hacer algo creativo. A veces hay gente que el tiempo libre lo dedica, si no tuvo un gran aprendizaje, como a cubrir esas falencias. Lo importante es agendarlo, que me cause placer y que esta es una verdadera como priorización. Si esto es así, va verdaderamente a levantar las defensas. Acá viene entonces, ahora voy a tocar otro tema que sería la sobreinformación o infoxicación, que es justamente algo que nos baja las defensas psicológicas. ¿Cuándo hay una, digamos, cuándo hay? ¿Cómo me doy cuenta? Y más en esta pandemia que estamos todos llenos de expertos en vacunas, expertos en anticuerpos, las noticias políticas, la verdad. O sea, ¿cuándo me doy cuenta que estoy sobreinformado? Cuando la información que yo busqué o que me llegó, ya directamente ya no puedo como procesarla. Si ya no puedo como ver qué pasa, es como que no, digamos, esto ya estoy en esto de la sobreinformación. El problema es cómo elijo la información relevante. A ver, ¿cómo sé que es confiable, que no es una fake news? Todo esto. Y a ver, ¿y cómo hago en base a esto para tomar una decisión? A ver, la Sputnik, por más que se publicó en el Lancet, tuvo 76 casos, me vacuno, no me vacuno, o sea, digamos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ordenar todo esto que me llega? Tengo que realmente poder hacerlo, porque si no, son como bombas a todos los laureles inmunes psicológicos que supimos conseguir. Hay una enfermedad que ya tiene nombre con las siglas en inglés. Esta enfermedad se llama FOMO, Fear of Missing Out. ¿Qué es esto? Es como que yo tengo miedo de perderme algo, el último dato de lo que dijo, no sé, el político de allá, o lo que es peor, quedarme afuera. Esto es FOMO. Miedo de quedarme afuera, de perderme algo, una especie de locura, la tiene mucha gente. Entonces, yo quisiera que reflexionemos un poco. O sea, la televisión, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene rating? El rating son las malas noticias. A ver, si un canal pusiera solo buenas noticias, créanme, se acabó el canal. O sea, y entonces estas imágenes, ¿no es cierto?, que nos pasan reiteradamente malas, por ejemplo, yo ya creo que se los dije, si no se los digo ahora, son pésimas para antes de dormir, ¿no es cierto? Como que uno se va a dormir mirando la televisión, horrible, no duerme nada, no descansa, porque uno tiene que hacer un enorme esfuerzo psíquico para recubrir eso. Si uno por su trabajo necesita escuchar noticias, si está obligado, yo digo que, ahí está, dije escuchar, como que es la radio. Si no, hay que poner un horario para la información. Y ese horario jamás puede ser nuestro comensal en el almuerzo. Si nosotros miramos televisión en el almuerzo, con los avances del noticiero o con el noticiero, créanme, comemos cualquier cosa, nos intoxicamos. Hay que poner un horario 1, 2 veces por día. Como máximo, yo incorporo noticias en mi vida. Hay que evitar esta sobreinformación. Y después, por supuesto, averiguo la fuente, todo esto. Y, digamos, está
como desaconsejado por mí, compañero de almuerzo o después de cenar. Le dan, así como le dieron un tiempo libre, un horario al tiempo, ponen un horario de noticias y el resto como que lo dejan. Una cosa que, como uno se da cuenta a nivel psicológico también, ¿no es cierto?, que uno está como infoxicado, es que tiene un agotamiento intelectual, tiene una parálisis en la capacidad de analizar la cosa. Uno ya se angustia, cualquier cosa uno lo saca para arriba, uno tiene muchísimas dudas al final, incrementa los errores, o sea, de repente se empieza a equivocar en lo que a veces hace uno normalmente, no toma uno decisiones, ¿no es cierto? Uno se dispersa y hay otra cosa que es pésima, pésima. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces me está sonando el celular y yo estoy como que estoy tratando de evitar y mirar para el celular. O sea, intentemos, por ejemplo, algo maravilloso, hablar con la gente, con la familia, sin la tecnología. Es como sería una manera interesante de combatir esta sobreinformación. Ahora vamos a hablar de algo más divertido. O sea, ¿qué sería la risa como algo que levanta la inmunidad? O sea, la sobreinformación era como algo que la bajaba y habíamos visto alguna manera de paliarla. Bueno, la risa es bárbara. Mejora el estado físico, la manera psicológica, y es algo que tenemos como totalmente a nuestro alcance, que nos da como un bienestar inmediato. Primero voy a contarles los beneficios físicos de la risa. Es un ejercicio completo. Como que hay músculos, hay 430 músculos que se usan cuando nos reímos, que muchas veces no los utilizamos. Aparte, si nos reímos a las carcajadas, nos entra el doble de oxígeno que normalmente, con lo cual esta entrada de oxígeno hace que nos relajemos, ¿no es cierto?, que la sangre tome más oxígeno justamente, que baje la presión, o sea, que tiene efectos en la parte física y por lo tanto ayuda como al sistema inmune. Hay algo interesante con la risa y reírse, que es que, digamos, genera endorfinas. Las endorfinas, la gente las llama la hormona del placer. Concretamente, son analgésicos naturales, físicos y psíquicos. En la parte física, que es con lo que estoy ahora terminando, del beneficio físico, es como que bajan la percepción del dolor verdadero que existe. O sea, uno está tan como así que va. Entonces, ahora vamos a retomar la endorfina, vamos a hablar de los beneficios psicológicos de la risa. Bueno, entonces acá retomamos. La risa genera estas endorfinas, que en realidad son analgésicos, y que nos hacen sentir como livianos, como felices. Es como una percepción de una felicidad, y no se cuestiona. Yo les diría una felicidad inmotivada aparece cuando uno se ríe y se ríe a las carcajadas, ¿no es cierto? O sea que, de alguna manera, si uno se ríe sin cuestionarlo, qué sé yo, o sea, como que finalmente uno mejora el estado de ánimo. Uno no sabe por qué, pero bueno, mejora el estado depresivo, ¿no es cierto? Entonces, es importante porque es como que crea un ambiente familiar o social distendido, ¿no es cierto? Y sirve para descargar muchas tensiones.
Hay mucha gente que tiene una gran facilidad para reírse de las cosas, hasta las más, a veces las más difíciles, ¿no es cierto? Y esto es como muy bueno porque como que uno descarga tensiones, lo puede, equilibra el humor, lo ve de otra manera. Si uno se ríe, como es algo físico también, está como descargando angustia, liberando angustia. Liliana habló del enojo. Si uno logra reírse de uno mismo, ya sea porque se arma una descripción graciosa, o digamos como que el enojo disminuye, ¿no es cierto? Como que si uno se puede mirar desde afuera y verse ridículo, gracioso, esto está bueno. La medicina tradicional ya se dio cuenta de esto y de ahí viene la importancia que le han dado a los payamédicos, a la risoterapia. Yo conozco gente que ha hecho el curso de risoterapia. Dentro de la risa hay que hablar voy a hablar de la sonrisa. La sonrisa es una señal social que tiene un gran valor, ¿no es cierto? Porque puede mostrar como una actitud que, que una persona tiene ante la vida. Y aunque, digamos, yo después esto lo voy a retomar, nosotros acá estamos como qué podemos hacer internamente mientras viene la vacuna Popeye o mientras me dan el remedio, ¿no es cierto? Bueno, la sonrisa tiene esta doble implicancia. Puede venir desde adentro hacia afuera como una buena, que marca una buena actitud ante la vida, o a veces uno forzarse a sonreír algo es como que lento cambia la manera que uno lo ve. Esto es así porque la sonrisa en el bebé es la primer conducta social del bebé. En el ámbito laboral, bueno, en montones de lugares, una sonrisa es como muy positiva, como que es alentadora. eh, al otro lo puede hacer, digamos, es como un gesto, ¿no es cierto? Que al otro lo puede hacer sentir como incluido, como aceptado. Y a veces un gesto que el otro interpreta de mala manera lo hace sentir como excluido. O sea que como si uno debiera estar más consciente y aplicar más eh, sonrisas. Eh, con respecto, es muy importante como aprender a reírse con otros, que no es lo mismo que reírse de otros, ¿no es cierto? Tampoco hay que burlarse del otro. Uno sí puede, de alguna manera, si quiere uno, burlarse de uno mismo o reírse de uno mismo. Pero que uno lo haga con uno, digamos, para matarse de la risa de uno, no, digamos, ahí es conveniente hablar desde uno. No es conveniente como cuando uno lo hace con otros, como hacerlo de otros. Es con otros, pero no de otros. Una cosa como también muy importante, como que lo que yo quisiera recalcar hoy, desde que uno puede aprender, ir mejorando, obligarse a encontrar, como fomentar esto de la risa, digamos, y digamos, ¿cómo podemos hacer para intentar fomentar la risa? Por ejemplo, uno puede acordarse de situaciones graciosas del pasado. Es más, no solamente graciosas del pasado, a veces cosas que no fueron graciosas en el pasado se pueden como ver ahora desde otra perspectiva como graciosas, ¿no es cierto? Otra cosa es, bueno, ver películas, leer libros o cosas que sean graciosas, divertidas, con lo cual no quiere decir que sean poco profundas, porque a veces lograr reírse de ciertas situaciones cotidianas es en realidad
algo de una gran profundidad. Hay muchas culturas que una parte de ellas es reírse de ellos mismos, ¿no es cierto? Es un gran humor. Es como que el humor se puede mejorar, trabajar, como intentar esto. O sea, todo esto les aclaro que es muy útil, sobre todo en estas épocas en las cuales vivimos. Hay algo como que quisiera enfatizarlo. Hay muchos autores que insisten en que uno se ríe si está contento. O sea, como que el origen de la risa, de la alegría, es interno. Hay otros autores que insisten en todo lo contrario, que la risa, la alegría, es como que viene de afuera hacia adentro. O sea, sería yo estoy alegre porque me río. Y el otro sería yo me río porque estoy alegre. Nosotros acá, en este equipo, pensamos, le damos la razón a los dos autores. O sea, ¿y qué pensamos? Que hay que hacer las dos cosas y hay que intentar esto, reírse, fomentarlo desde ambos aspectos. Y un poco para terminar, les voy a proponer a todos hacer un ejercicio de la risa que nos va a llevar 1 minuto nada más. Nos vamos a poner, voy a dejar el micrófono, espero que se me escuche, a ver cómo vamos a hacer. Nos vamos a inclinar para atrás y nos vamos a poner los dos, a ver. Les vamos a pedir a todos que activen el sonido. Gracias. Lo siento un eco. Desactívenlo. Muy gracioso. Bueno, el ejercicio que les voy a proponer, me voy a acercar y ¿se me escucha acá? ¿Me escucha acá? Ah, buenísimo. Vamos a intentar reírnos con las vocales, con la A, con la E. La verdad que terminé riéndome con la A y no podía llegar a la U. La verdad que si habría sabido, hubiera tenido que empezar, yo debería haber tenido que empezar con la risa y me hubiera divertido mucho más. Quédense con la risa que levanta la inmunidad. Bueno, les agradezco, digamos que nos hayamos reído juntos y hayamos hecho esta experiencia, y ahora le vamos a dar a Eugenia, que seguramente tiene algunas preguntas que en algún momento yo veía que aparecían por el chat y me distraían. La cosa del multitasking, que me aparecían preguntas por acá, y en un momento me tenté y la miré, chicos, la miré. Es increíble, uno no puede estar, no está como con la multitarea. Bien, tenemos acá la primera.
Mi perro también. Cosas me distraían porque aparecían en mi celular, aparecían mensajes, ¿no es cierto? Y entonces me distraía mucho eso, porque bueno, uno dice, quiero hablar, mirar la cámara, bueno, y miraba. Bueno, el perro me parece bárbaro. Mi perro se fue. Bien, Mi la perro primera, se fue con el ruido. Bueno, la primera No, yo pregunta es de Natalia Maugeri. un perro de 2 meses y en realidad se puso a ladrar y después agarró el hueso y se fue. No sé qué le pasó, pero se escapó. mi perro escapó primero quedó y después se escapó. Bueno, no importa. En esta pandemia, la cantidad de gente que ha adoptado mascotas o las mascotas han adoptado conductas muy extrañas es enorme. Nunca habíamos visto la importancia de la mascota como conviviente en estas épocas tanto. O sea, realmente las mascotas se convirtieron en un conviviente más. Perdón que Eugenia, yo me puse a hablar del perro. No, está bien. Yo le voy a pedir a todos que tengan el micrófono silenciado para no interrumpir las preguntas. Después, si quieren decir algo, me levantan la mano y yo les doy el acceso. La pregunta de Natalia Maugeri es, para el cuidado de la piel del diabético, ¿sí? ¿Hay algunas cremas o aceites recomendados para casos extremos? Bueno, supongo que soy yo la que tengo que Sí, sí, contestar sos vos, porque son las esa primeras. pregunta. En principio, cualquier crema. El cuidado de la piel en realidad está relacionado con que en la diabetes muchas veces hay alteraciones que se llaman neuropatía diabética de los nervios y puede haber lugares donde hay más, digamos, sudoración. En ese caso, si los pies transpiran mucho, se recomienda pasarles alcohol. Y si los pies están muy secos o si la piel está muy seca por esa alteración en la regulación de la transpiración, se recomienda cremas. No existe una crema específica que esté demostrada que sea mejor que otra. Lo que está demostrado es evitar la sequedad de la piel, disminuyendo los niveles de glucemia, porque el primer deshidratador que tenemos es la glucemia elevada, así que ese es el primer tratamiento, bajar los niveles de glucemia y luego, bueno, colocar una crema que esté bien y por supuesto evitar las infecciones, es decir, cualquier herida pequeña hay que tener mucho cuidado porque puede ser una entrada de gérmenes, esto como en cualquier persona, pero a veces en las diabetes, especialmente cuando está mal controlada la glucemia, se altera un poco el camino de los soldaditos, estos famosos linfocitos, entonces, bueno, evitar que existan soluciones de continuidad en la piel, cualquier herida, y tenerlo hidratado, y si es la persona está, digamos, tiene mucha sobretranspiración, poner alcohol en los pies en vez de crema. Esos serían los cuidados importantes de mirar el pie. Esto sí es autogestión importante, es decir, ya que estamos en la diabetes, cuando una persona tiene diabetes, yo siempre digo que la autogestión es la boca, es cuidarse muchísimo la boca, cepillarse los dientes 3 veces por día, pasarse hilo dental, utilizar un líquido, un Plax o cualquiera de ellos, sin alcohol para la boca, para higienizar la boca, ir al odontólogo 2 veces por año. Estas son las cosas, pero lavarse los dientes es algo de autogestión. Y la otra cosa es mirarse los pies, usar zapatos cómodos, comprarse zapatos a la tarde cuando los pies están más grandes, más hinchados, y mirarse todo el pie, incluida la planta, ponerse un espejo en el piso y mirar la planta del pie. Estos son los 2 lugares que las personas que tienen diabetes tienen que gestionar, su boca y sus pies. Y la piel, bueno, también. Gracias, Bella. Natalia pregunta también si hay algo natural que podamos hacer y o tomar para ayudar al sistema inmune y a los soldaditos. Sí, de eso vamos a charlar la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de las defensas físicas y vamos a charlar, por supuesto, de la alimentación, de varias cosas. Son también 5 puntos que vamos a charlar con Fernanda la semana que viene. También pregunta cómo podemos ayudar a prevenir las alergias.
Digamos que una de las formas de prevenir las alergias que en estos momentos están en boga son justamente las defensas físicas que están relacionadas a lo que yo voy a charlar la semana que viene. Hay un par de cosas que se pueden hacer. Si uno tiene mucha genética de alergia, ¿no? Tiene familiares con alergias y todo eso, hay un par de cosas de las que justamente vamos a charlar la semana que viene. Otra Natalia, que no tengo el apellido, dice, tener enfermedades autoinmunes, ¿se puede pensar que más allá de ellas nuestro sistema autoinmune es más fuerte o todo lo contrario? No, el sistema autoinmune reaccionó de una manera determinada, se piensa que siempre existen emociones detrás de las enfermedades autoinmunes, eso los médicos no lo podemos probar, pero siempre situaciones de gran emocionalidad, pérdidas, duelos, nacimiento de hermanito menor, ciertas emociones de angustia pueden desencadenar alguna enfermedad autoinmune. También está la genética que facilita el camino, ¿no? Uno no se enferma, es decir, cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune, a lo que le da a los hijos es la posibilidad de que generen otra autoinmune. Hay hijos que no hacen nunca una enfermedad autoinmune y otras que lo hacen. Creo que muchas veces uno se pregunta por qué si el hermanito tiene la enfermedad autoinmune, por ejemplo una diabetes tipo 1, el hermano no la hace o la hermana no la hace, a veces hasta teniendo anticuerpos. Y esto está relacionado muchas veces con las emociones que tienen las personas, ¿no? ¿Cuánto de eso puede desencadenar una enfermedad? La realidad es que no lo sabemos, pero en la práctica clínica lo vemos todos los días, que ciertas emociones o ciertas situaciones desencadenan como una hiperrespuesta del sistema inmune y que ataca lo que no corresponde, digamos, a quien no corresponde. Entonces existe la parte genética, suponemos altamente que existe la parte emocional y luego, bueno, están situaciones de que a veces nuestras ingestas son inadecuadas, nos pasan también cosas desde la parte física. No sé si contesté la pregunta. Sí. ¿Tengo micrófono? Sí, sí, siempre No, tenés. yo quería aclarar algo justamente de esto que estás diciendo vos, de lo emocional, de la pregunta anterior. Psicológicamente, la alergia es una reacción exagerada de defensa del organismo, donde la clave psicológica está en lo exagerado y en la defensa, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, por supuesto que existe una facilitación genética, familiar, medioambiental. Vivimos en un ambiente totalmente poluido, hasta con el sonido. Por suerte ahora no hay aeroparque, entonces hay menos ruido, aunque hay que ir a Ezeiza para todo. Pero lo interesante es esto, que verdaderamente cómo uno está psicológicamente hace que uno reaccione defendiéndose más o defendiéndose menos. O sea, que aun cuando sea algo muy físico, entre comillas, hay que prestarle siempre, sobre todo en las alergias, mucha atención a lo emocional. Intentar por todos los medios mantener esta exageración, esta cosa que así, no sé, operística italiana, dramática, ¿no es cierto? Digamos, de la situación. Bajar la defensa, porque es exagerada. Esto era la aclaración, que es muy importante. Para mí, que soy psicóloga. Buenísimo, Eugenia, gracias. Perdón. Bueno, Natalia Macri tiene muchas preguntas, así que ahora vamos a con otras, a seguir en el orden. Es la que más ha preguntado y en realidad es una de las pocas que ha preguntado bastante. Vamos ahora con esta pregunta que me supongo que es para Lili. ¿Cómo podemos manejar el enojo y la falta de comprensión de personas cercanas, entre paréntesis, amigos? Bueno, en primer lugar, por lo que estuvimos viendo en la charla, los enojos son reacciones psicofisiológicas, son reacciones espontáneas y automáticas. Por lo tanto, el enojo como emoción no se puede manejar. ¿Qué es lo que uno puede manejar entonces? Es lo que uno interpreta de esa emoción. En función de lo que nosotros pensamos, interpretamos, de lo que vamos viviendo, ahí está la clave de cómo podemos justamente aprender a gestionarnos, a gestionar lo que nos pasa. La palabra clave es aprender a gestionar. Bien,
¿cómo hacer para que nuestros amigos nos comprendan? Venía a hacer la otra pregunta. Bueno, la clave acá tiene que ver justamente con nuestra comunicación. Si nosotros frente a la emoción del enojo reaccionamos instantáneamente, con gritos, etcétera, así, sin darnos un tiempo para poder procesar cuál es nuestra conciencia, qué es lo que nosotros evaluamos, qué es lo que pensamos de este enojo, la clave es cómo nosotros nos comunicamos con los demás, es decir, con los otros. Y hay un autor que yo siempre recomiendo para que ustedes lo lean, que es el famoso libro de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, donde esencialmente él plantea 4 ítems que son, frente a las cosas de la vida, observo sin evaluar. Si, por ejemplo, la habitación de un adolescente está con todas las cosas tiradas, si yo le empiezo a decir, sos un desordenado, siempre tenés todo sucio, todo tirado por la... Esto no va a generar una buena comunicación. La observación sin evaluar sería, veo que las cosas de tu pieza no están en su lugar, etc. Esta es una manera de hablar sin digamos, observar y comunicar la observación sin un juicio nuestro. La segunda es, pienso, necesito, pido, que puede ser en cualquier orden. O sea, la clave está en cómo nosotros nos comunicamos con nuestros amigos, ¿no es cierto? Evidentemente, para poder comprender, para poder sentirnos comprendidos y escuchados, la clave está en cómo podemos mejorar, primero ver cómo nos comunicamos y segundo ver cómo podemos mejorar nuestra comunicación, que nuestra comunicación sea fundamentalmente una comunicación asertiva, es decir, afirmativa. Esa es la clave. Cómo nos comunicamos es la clave. Este tema de la comunicación daría para todo un encuentro, todo un curso, pero por lo menos es fundamental para que podamos gestionar el sentimiento que nos produce el enojo cuando lo pensamos y la comunicación con los demás. No sé si pude responderte. Natalia. Bien. Daniel pregunta, buenos días a todos, hablando de la obesidad, ¿por qué se encuentra tan ligada a lo emocional? ¿Hay investigaciones científicas al respecto? Sí, ya los estudios y ya los nuevos tratamientos y las empresas farmacéuticas que están trabajando en los nuevos fármacos trabajan muchísimo con investigadores que trabajan sobre los cambios, es decir, Thomas Woden en Estados Unidos es un gran investigador, hace grupos de trabajo con personas que están con obesidad y cómo el manejo de las emociones hace que se puedan cumplir mejor los planes de alimentación, que se puedan cumplir mejor el tratamiento de la actividad física y que incluso la medicación sea más efectiva. Entonces, porque lo interno es lo que funciona, porque nosotros nos enfermamos desde adentro hacia afuera, no nos enfermamos desde afuera hacia adentro. Entonces, el tema de trabajar sobre lo que nos pasa y nos genera, por ejemplo, el pensamiento obesogénico. Yo estoy pensando que hoy jueves la dieta no me funciona porque no bajé los 10 kilos que quería bajar en 3 minutos, entonces viernes, sábado y domingo, hasta que el lunes empiezo, me autorizo 4 días a hacer cualquier cosa. Esto es un pensamiento, que luego va a una acción que sería abrir la heladera cada 10 minutos. Pasa todo por lo que nosotros decidimos. Entonces, así como Thomas Woden es un gran investigador que realmente tiene cosas fantásticas, también hay un estudio muy interesante hecho por Joe Bray, que es el obesólogo más importante de Estados Unidos, donde él tuvo a un grupo de gente que los dividió en 4 grupos de personas con distintos tipos de alimentación. A unos les dio más proteínas, a otros más hidratos, a otros más grasas. Hizo 4 tipos de alimentaciones diferentes. Y los hizo ir a grupos, y los hizo participar, y los hizo hablar de que cada alimentación era la mejor. Entonces la gente que iba a cada grupo sabía que esa alimentación era la mejor del planeta, e iban a ir. Cuando se vieron los resultados, la gente había bajado, con las 4 dietas diferentes, había bajado muy parecido. Todos habían bajado un porcentaje muy parecido de grasa, muy parecido de peso, y muy parecido de perímetro cintura. ¿Qué había pasado entre los que habían bajado más y los que habían bajado menos?
Los que habían bajado más habían ido más a los grupos y los que habían bajado menos habían ido menos. Es decir, la relación con pares y la relación con la gente que los estaba entrenando era mucho más importante que si comían más proteína, más grasa, menos grasa. La comida es algo externo, la comida no es lo más importante. Lo más importante es cómo me relaciono yo con la comida. Y cuando yo estoy en un grupo de pares y me ayudan los otros y yo ayudo a los otros, es muchísimo mejor que cuando estoy solo pensando si como el bife, si como la verdura, si como menos, si como más. Entonces, es muy importante trabajar con lo interno para que lo externo se mejore. Si no, estamos perdidos. De hecho, como estamos siempre trabajando con lo externo y no con lo interno, nos va generalmente bastante mal. Gracias. Patricia Peruglia pregunta, yo quisiera saber si dentro de las autoinmunes se encuentra el líquen plano pilar. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí, el líquen es una Si de las también en estas afecta las emisiones, y en mi caso que tengo 2 autoinmunes, ¿significa que mi sistema autoinmune o defensas son bajas? ¿O tiene algo que ver mi genética, dado que una de ellas ya la poseen mis 2 hijos? Sí, como de toda, digamos, la genética nos marca a nosotros el panorama de hacia dónde podemos enfermarnos. Si nosotros no tenemos heredabilidad, es decir, no tenemos digamos, los genes o la parte de los genes para una enfermedad, por más que, es decir, hay gente que fuma hasta los 80, 90 años y fuma varios paquetes de cigarrillos y no tiene cáncer de pulmón. Eso es porque no tiene ningún oncogen que lo lleve a tener un cáncer de pulmón. Entonces, ¿el cigarrillo es bueno? No. El cigarrillo es malo, pero también va a depender de mi carga genética. Siempre está asociado lo genético con lo ambiental. En las autoinmunes pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo carga genética para un autoinmune, a mi familia le puede pasar alguna enfermedad autoinmune. Y a lo mejor le pasa a 2 de mis hijos y a un tercero no, que a lo mejor heredó más una carga de la parte, digamos, del otro, del papá o de la mamá, que no tenía una alteración. Entonces, la genética importa, sí, importa en un determinado porcentaje. Hay heredabilidades más altas que otras, esto es un tema más complejo y médico, pero es importante. Y después está lo emocional y está lo ambiental en la nutrición o en ciertas cosas que pueden desencadenar más fácil una enfermedad o no, en el caso de las autoinmunes como de cualquier otra. Bien. Natalia pregunta, y esto sería para Marta, si la música también la recomienda no usarla para dormir. Y después dice si las infusiones como té o leche tibia son recomendables para relajarnos antes de dormir. Sí, la música no la mencioné, bueno, porque me olvidé. La música es bárbara, inclusive hay música mucho más relajante que otra. En general, yo, ¿no es cierto?, veo que muchos pacientes toman, digamos, té de té, vamos a llamarlo, o café. Yo conozco gente que lo toma y duerme igual, pero es mejor tomar como esas tisanas, valeriana, bastaboldo, qué sé yo, ¿cómo se llama? Bueno, ahora en este momento se me hizo una laguna, pero hay muchas. Tilo, hay gente que mezcla el tilo, la valeriana, una con, bueno, no me acuerdo, pero sí, es bueno. Lo que pasa es que hay personas que toman algo de noche y se levantan muy a menudo para ir al baño, entonces si el remedio es peor que la enfermedad, no, digamos, no sirve, pero sí es como muy conveniente, inclusive como un paso. Hay personas que piensan, o sea, es como todo, ¿no? Hay gente que piensa que la leche es mala y otros que la leche es buena. Entonces hay muchísima gente que toma un vaso de leche tibia endulzada con miel. Yo conozco antes de dormir y explican, convencidísimos, no sé si es así, que la leche les hace como un cuajo en el estómago y que les relaja la panza como si fueran un bebé. A ver, si vos crees eso, no sé, de Estrella dirás si es verdad o no, pero a ver, si vos crees eso, te pones con una sonrisa así, te dormís, pero tomate toda la leche, tenés la vaca al lado. Ahora, si vos sos esos que están en contra de la leche, en contra de la lactosa, más bien que te va a caer horrible. Yo pienso que también uno tiene que conocerse, hay gente que la leche le cae mal y hay otras que la leche le cae divino.
y si uno se la toma calentita, igual que se la traía la mamá cuando era chico, y eso te duerme, que es parecido a tomar la teta o la mamadera, pero vamos, porque la leche tibia a la noche es maravillosa, si me hace recordar todo eso. O sea, lo importante es qué nos sirve a nosotros, uy, se me cayó el cartel, para Bueno, yo voy a contestar un poquito dejarnos. el tema de las santinas, es decir, el tema del té, tomar un té o tomar leche. Son dos sustancias totalmente distintas. Como ya explicó Marta, todo lo que sea té común, té negro, té verde, mate o café, tiene santinas y las santinas tienen un efecto estimulante. Entonces puede ser que nos abran los ojos y no nos permitan dormir toda la noche. Hay gente que tiene más resistencia y gente que es más sensible. Quienes son sensibles no les conviene tomar ni té, ni té verde, ni mate, ni café después de las 5 de la tarde. Quienes son resistentes lo pueden hacer tranquilamente. Después está lo que dijo Marta Divino, té, hilo, boldo, donde no hay santinas, todo aquello que no tiene ni cafeína, ni teofilina, etcétera, que uno lo puede tomar porque si le gusta algo calentito no tiene ningún inconveniente. Con respecto a la leche son un montón de cosas. La leche tiene proteínas muy interesantes y dentro de la proteína de la leche tenemos aminoácidos sumamente interesantes que intervienen en la síntesis de serotonina, es decir, tomar a la noche una leche con un vasito de leche, una tacita de leche, con una cucharadita de miel, es como la gente que necesita comer dulce o chocolate o banana a la noche. La banana, el chocolate, la leche tienen un aumento de triptofano que nos va a dar una hormona, es uno de los aminoácidos de la serotonina. Y la serotonina, que es la hormona del placer y del bienestar, se transforma en melatonina y la melatonina es la hormona del sueño. Entonces, tomar una taza de leche a las 11 de la noche es un reaseguro, o algún dulce, es un reaseguro. Si yo usé mucha serotonina durante el día, y yo puedo usar mucha serotonina durante el día porque estoy deprimido, o puedo usar mucha serotonina durante el día porque se me ocurrió dormir la siesta y me gasté la melatonina a las 3 de la tarde, yo puedo necesitar a las 11 de la noche para descansar, utilizar el vaso de leche. ¿Es más seguro el vaso de leche o una banana o un pedacito de chocolate amargo? Y es más seguro porque me va a iniciar la vía serotonina-melatonina y voy a poder descansar. Así que más allá de la lactosa, que es una cosa que no tiene, digamos, que ver con el sueño, sí la proteína del suero de la leche tiene aminoácido, el triptofano, más que interesante para esta vía hormonal. Así que es lo mismo que la necesidad de comer un dulce a la noche. Lo que hay que revisar es si dormí a las 3 de la tarde una siesta o si me gasté toda la serotonina durante un día que fue una porquería y entonces no voy a poder conciliar el sueño si no tengo el neurotransmisor que corresponde. Otra causa, lo charlaremos cuando hablemos de sueño, pero bueno, tomar un buen melatol, una melatonina de buena calidad, a veces hay gente que le ayuda. Si es por déficit de melatonina, le va a ayudar. Muy bien, gracias. Daniel pregunta, con respecto al tema del buen dormir, ¿aconseja utilizar celular con auriculares para escuchar música relajante para la meditación? Tema, digamos, ¿quién contesta esto? Perdón. No, yo creo que la música, es decir, contesto yo, digamos, el tema es la pantalla. Si la luz blanca no está presente, no hay ningún problema. Las luces de las pantallas, si uno tiene la pantalla puesta en un color más oscuro, un color naranjita, no habría problema. Para el descanso el problema es la luz blanca. La luz blanca es tóxica. De esto vamos a hablar la semana que viene. La luz blanca es tóxica a la noche. Hay muchos estudios muy interesantes de enfermedades por luz blanca a la noche. Bien, acá pregunta Natalia, ¿cómo manejamos para organizarnos los tiempos y el tiempo libre hoy en día con la tecnología en que se vive conectado y pendiente de todo constantemente? Y bueno, hay que hacer un esfuerzo. Es lo que, digamos, yo sugiero. Por supuesto que uno no lo logra de una, pero uno tiene que entender, por eso yo dije, hay que intentar conectarse con la gente, pero sin estos intermediarios. Hay que ponerse, digamos, un horario
para las cosas, un horario para el tiempo libre, que el tiempo libre no puede ser, sigo mirando el celular, miro Instagram, veo videos de YouTube todo el tiempo. No, hay que poder poner, y uno no lo logra de uno, como que uno lo puede ir incrementando. Es como todo, uno no logra, digamos, a uno le dicen camina media hora, quizás al principio no pueda caminar ni 5 minutos, pero después puede caminar 7, o lo mismo. A veces hay gente que Estrella le dice, comen 20. Bueno, tomate primero el tiempo de cuánto comes. Y resulta que comes en 3. Bueno, va a ser un logro comer en 5, va a ser un logro comer en 7, en 9, es de a poco. Uno, si no puede uno tener un síndrome de abstinencia, lo agarro, no lo agarro, lo agarro, no lo agarro. Soy exagerado, pero es como que, digamos, no, de golpe son cosas que uno ya lo tienen a uno muy agarrado y uno se dejó agarrar, digamos. Entonces, de a poco, pero sin celular. Sí, yo también quisiera decir que es muy importante que uno evalúe qué cosas son las que uno riega, qué es lo importante para cada uno, cuál es nuestra calidad de vida, qué es lo que nos hace bien, y en función de eso agendarlo. Entonces, como decía Marta, poner un límite al uso del celular, por ejemplo, apagarlo y uno poder decidir, si uno está, por ejemplo, de vacaciones, tener el celular y decir, lo prendo a la mañana un ratito, al mediodía un ratito y a la noche un ratito. O durante el día cotidianamente, tenerlo apagado, no estar pendiente del celular, porque eso hace que uno sea interrumpido en las tareas cotidianas. Por eso es evaluar qué es lo importante para cada uno. Y lo importante tiene que ver con cuáles son las consecuencias de mi conducta, si las hago o no las hago. Entonces, si lo importante para mí es este tiempo de recreación, yo soy la que me pongo los propios límites en relación a la tecnología. Yo soy la que decido. El uso del tiempo es igual al uso de mi vida. Tiempo y vida es exactamente lo mismo. Cuando la gente dice, por ejemplo, no tengo tiempo, está diciendo no tengo vida. Por lo tanto, recrearse está ligado a nuestra calidad de vida y es todo un proceso de aprendizaje para ponerse los límites y decir, prendo el celular durante tanto tiempo y luego lo apago. Lo mismo como decía Marta hace un rato atrás con respecto a las noticias de la televisión. Somos nosotros dueños de nuestro tiempo o somos guiados como una hoja al viento en el medio del mar que la marea nos lleva. Somos nosotros los que podemos decidir y elegir cómo manejamos nuestro tiempo. ¿Sí? Esto es lo que yo quería agregar. Bien, gracias. Acá pregunta si Araceli, si la psoriasis se considera igual que la alergia. No, la psoriasis es una enfermedad autoinmune y la alergia es una hiperreactividad del sistema inmune. Son dos temas distintos. La psoriasis es una enfermedad autoinmune de la piel. Bien. Noelia pregunta, bueno, si se puede tomar una infusión después de comer, si es bueno un café, y bueno, ya lo contestaron eso. Después, Manuelito dice, ¿podrían sugerir alguna página donde leer sobre los estudios de las pantallas blancas que mencionó Estrella? Sí, yo voy a hablar la semana que viene de las pantallas blancas y ya que surgió la duda, voy a traer el paper, la foto del paper, de los papers, pero hay varios, para que ustedes lo vean, ya me lo voy a agendar, para que ustedes vean datos de lo que pasa con las pantallas blancas. Ok. Acá Natalia pide, ¿cuál es el autor de la comunicación no violenta? Rosenberg, ¿no? Marshall Sí, Rosenberg, sí. Acá ya se lo escribí, digamos. Ok. Sí. Marshall Rosenberg, perfecto. Y acá Marcelo ya lo puso en el chat. Gracias, Marcelo. Bien. Ya puso el PDF en el Ahí chat. está el Bien. libro. Sí. El PDF con el resumen.
¿Eh? Sí. Bueno, esas son todas las preguntas. Yo quería agregar una cosita que no sé quién había preguntado algo del enojo que contestó Liliana, y yo quisiera que me repitieras la pregunta porque había algo que me parece que yo quería aclarar. O sea, Liliana usó que la emoción es el enojo, y bueno, y después cuando uno toma conciencia, ¿no es cierto?, usarlo como semáforo, vamos a decir así, de qué es lo que me pasa, bueno, y cómo poder gestionar el enojo, como para ver, bueno, a ver qué es lo que yo necesitaba, ¿no es cierto? Como que lo refirió, me pareció muy bien a ella, pero me pareció que la pregunta era qué hacer con el enojo de los otros, cuando los amigos se enojaban con uno. Me pareció si era así. No sé quién había hecho la pregunta. Porque a mí me ha pasado que, digamos, que los pacientes en general me han comentado, o sea, aparte de todo lo que dijo Liliana de usar el enojo, me han comentado que la gente se ha enojado mucho, ¿no es cierto? O sea, tomando el ejemplo de los amigos se han vuelto enojosos con uno, o sea, como que está muy aumentada la enojabilidad del otro, ¿no es cierto? Y a veces, si esto es la pregunta que me pareció que también apuntaba a los otros, es como que a veces hay que, digamos, parar, no empezar a pelear por el enojo del otro, respirar y probablemente decir, entiendo cómo te sentís. Voy a, yo no lo veía así, voy a pensarlo, a ver, o sea, como hay otros que pueden verlo diferente. O sea, vos estás enojado, yo no me di cuenta, pero bueno, lo voy a pensar. O sea, entiendo que te sientas así, yo, digamos, elegí otra cosa de la situación. O hay otras personas que lo ven distinto. Yo, por ejemplo, por eso no lo digo. O sea, vos te enojaste, yo no lo veo así, pero entiendo, lo voy a pensar, hay otras personas que lo ven distinto, como frenar nuestro enojo en relación a como respuesta al enojo del otro. Porque a mí me llegó de los pacientes esto, o sea, la gente se enoja mucho. Entonces, no responder con el enojo, posponerlo, ofrecer empatía, entiendo que te sientas así, yo lo vi de otra manera, hay otras personas que lo ven diferente. No sé si era esta la pregunta, pero bueno, lo aclaré. Ok. No, la pregunta, también hay que decía, ¿cuál es la diferencia entre enojo e ira? Pregunta Daniel. Yo los tomo como sinónimos. El enojo y la ira los tomo como sinónimos. Para mí son sinónimos. Sí, sí. La ira, la bronca, el enojo, o sea, la furia. Bueno. No sé quién puso. A ver. Mira, acá alguien escribió algo en el chat. Bueno, esto, o sea, ¿puedo contestarle a Natalia? Sí, claro. Ella escribió algo en el chat. Por ejemplo, muchas veces a mí me ha pasado, o digamos, no personalmente, pero que me cuentan que no responderle a alguien le genera como más enojo todavía. O sea, si esta amiga que menciona Natalia está muy enojosa, le manda toda la basura por el WhatsApp, ¿no es cierto? Y esta persona, ¿qué es lo que pasa? Esta persona ve que nosotras nos hemos conectado y no le hemos contestado. O capaz que esta persona tiene esa aplicación que puede ver que yo lo que le mandé, pero no me aparece, me clavó el visto. Bueno, esto, en vez de aplacar la situación, querido, ya que Daniel dijo ira, enojo, ira, furia, a ver, sube como una hoguera. Bueno, entonces,
a veces clavar el visto es terrible. No clavar el visto y que vea que yo me conecté con otra persona es requete peor. O sea, no, a ver, lo que sirve en una situación no sirve en otra. Lo que sirve en una persona no sirve en otra. Uno tiene que ir aprendiendo, uno aprende en relación y en relación a esa persona. Y a veces lo pienso, lo vemos más tarde, o estoy ocupada. O sea, a veces la gente como que, por ejemplo, uno le explica, mira, estoy trabajando, no puedo escuchar audios, puedo leer y no siempre, como que aplacan, es como poner paños fríos. Pero a veces ya les digo, no hay una respuesta correcta. Lo que sí es enloquecedor para con quien se enojan es, estoy en un Zoom, lo apago y escucho un audio. A ver, esto ya me estoy volviendo loco. O sea, pero vean, porque a veces clavar el visto es malo, no clavar el visto es peor, contestar, bueno, paños fríos, como puedan, aprendiendo de uno. Pero me clavó el visto. Hay una pregunta que dice, si tomo omeprazol para las gastritis, ¿cambian mis defensas? Bueno, esa es una, si uno toma omeprazol por un tiempo muy, es decir, a veces uno tiene que tomar omeprazol porque tiene una gastritis crónica o fundamentalmente porque toma muchos medicamentos y entonces para no tener gastritis están indicados los omeprazoles y todos los parientes. Eso es interesante porque nosotros decimos que el estómago es nuestra primera barrera de protección de todo lo que va a entrar con los alimentos. Y el pH tan bajo que tiene el estómago hace que muchas bacterias, muchas sustancias tóxicas sean destruidas en ese lugar. El omeprazol me va a hacer subir el pH porque va a disminuir la secreción de ácido y entonces yo voy a tener una ligera desprotección. Uno tiene que pensar, bueno, si uno está tomando mucha medicación, muchísimas veces el omeprazol o cualquier pariente del omeprazol es un mal menor. Pero muchas veces la gastritis está muy relacionada con la forma de comer o muchas veces está relacionada con la cantidad de lo que yo como. Yo siempre les cuento que la forma de comer es muy importante para que nuestro estómago no sufra, tanto en calidad como en cantidad. Entonces, si es un mal menor porque yo estoy tomando muchos medicamentos, en realidad, bueno, tengo que seguir tomando el omeprazol y mala suerte, trataré después de digerir mejores alimentos para que mi flora intestinal esté bien. Pero si lo mío está relacionado más con la alimentación, tengo que tratar de disminuir por mi propia cuenta la gastritis, tratar de estar mejor y no consumir omeprazol, salvo en situaciones muy puntuales y poco tiempo, 1 mes, 2 meses, porque si no el descenso crónico del ácido clorhídrico abre una barrera, es como tener una heridita que está permitiendo el ingreso de sustancias. Bueno, en este caso hay mayor riesgo de que yo pueda tener después algún problema intestinal o alguna otra dificultad. Tengo que cuidar mucho también lo que como. Silenciada. Los pacientes con bypass gástrico, ¿funcionan igual las defensas con la ingesta de alimentos relacionados al estómago? ¿Cómo? En los pacientes con bypass gástrico, ¿funcionan iguales las defensas con la ingesta de alimentos relacionados al estómago? El estómago es más pequeño, pero tiene ácido clorhídrico de la misma manera, con lo cual no se ha, es decir, no es que la gente que tiene una cirugía bariátrica se quede sin estómago o sin la secreción del estómago. Tiene un estómago más pequeño, pero tiene secreción ácida funcionante. Daniel, para la doctora Estrella, ¿se puede saber mediante algún estudio las cargas genéticas que poseemos para las distintas enfermedades? Y eso es algo bastante interesante. El genoma humano ya está determinado y se hacen estudios de nutrigenética, especialmente relacionados con la nutrición,
para ver el impacto de los alimentos sobre nuestros genes. Igual, digamos que la mayoría de nuestros genes se ven impactados y se ven modificados por el ambiente, con lo cual, y también por nuestra microbiota, que de lo que vamos a hablar la semana que viene, por los 2 kilos de gérmenes que nosotros tenemos en el colon, en el intestino. Entonces nunca es 100% lo genético. Nosotros podemos, digamos, hay estudios que determinan, se pueden encargar, salen 600 euros, qué sé yo, en el mundo, estudios de impacto de los nutrientes sobre nuestros genes. Pero sin embargo hay una parte importante que es cómo impacta nuestra microbiota, que también hay estudios de materia fecal que se hacen, hay bancos de materia fecal, porque se ha observado que distintos tipos de gérmenes pueden estar presentes en personas que tienen distintos tipos de enfermedades. No se sabe si están primero los gérmenes y luego aparecen las enfermedades, o si aparecen las enfermedades y esas facilitan el mantenimiento de distintos tipos de gérmenes en nuestro intestino. Pero es algo mezcla, nosotros somos una interacción entre nuestros genes que nos facilitan un camino o nos prohíben otros caminos, y lo que nosotros hacemos con eso. Tener una carga genética significa tener un revólver cargado, pero yo el revólver cargado lo puedo tener escondido en un placar, entonces lo tengo escondido en un placar, si no tengo ambiente, el revólver que será nada, es como si fuera una camiseta que tengo guardada por ahí. En cambio, si yo ando con el revólver y aprieto el gatillo, ese es el ambiente, y bueno, algún disparo va a salir. Entonces, el ambiente es el gatillo que yo disparo, el revólver cargado es el genoma con el que yo vengo. Todos traemos un revólver cargado, depende de si activemos el gatillo o no. Bien, las Yo últimas quería dos. aclarar algo, Eugenia. Desde lo psicológico se considera que cualquier enfermedad tiene 3 componentes variables. El genético, que aclaró Estrella, el genoma, que es por el cual preguntó Daniel, las situaciones medioambientales, que sería el gatillo, y siempre hay que encontrar el factor desencadenante. Y estos 3 componentes varían en distintas enfermedades y en distintas personas. O sea, una misma enfermedad para el clínico puede tener un componente medioambiental impresionante o muy grande el factor desencadenante que con muy poca carga genética lo presentó, o a la inversa, quizás una pequeña carga genética, un medio ambiente, bueno, distintas combinaciones. Para lo psicológico es así. O sea, los 3 factores en distinta composición en la torta. Así que pega. Muy bien, entonces ahora vamos a las últimas dos. Alguien levantó una mano que yo vi por ahí. Mariana, sí, no, pero espera, tengo 2 preguntas más. Perdón. Mariana pregunta, ¿cómo se provocan y se pueden curar o evitar los eructos de azufre? Los eructos de azufre, cuando uno eructa con un gusto tipo azufrado, en realidad está hablando de alguna dispepsia que tendrá que ver con la alimentación, con la forma de comer y con por ahí algún enlentecimiento de la parte digestiva. Habría que ver si con un estimulante de la motilidad digestiva esto mejora, o qué es lo que yo consumí en los últimos 2 días que me puede haber traído esa alteración, digamos, esa mala digestión o ese alimento que está, digamos, trayéndome ese eructo. Es lo que yo diría que un estimulante de la propulsión del intestino podría ayudarme en una situación así. Es uno de los síntomas de la dispepsia. Bien, y la última pregunta, Laura, si los pacientes con bypass ya no se consideran obesos para la vacuna. Una persona, bueno, a ver, desde una persona que se ha operado de bypass y que tiene un peso en estos momentos
momentos dentro del control del grupo del 40, depende de los papeles. Si la persona bajó de peso y está en 28 de índice de masa corporal, ya no está en el grupo de riesgo, por supuesto. Si una persona cuya obesidad remitió por el tratamiento que haya hecho, porque bajó por su cuenta, porque bajó por medicación o porque se operó de cirugía bariátrica, tiene la obesidad en remisión. La obesidad no se cura, pero puede remitir. De hecho, una persona que pasa más de 5 años en un peso más saludable, por debajo de 30, tendrá todavía, digamos, la impronta de que ha logrado un peso más alto en su vida, pero está en remisión absolutamente, y ya no tiene riesgo como para este tema infeccioso actual. Bueno, no hay más preguntas. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, yo de mi parte agradecerles a todos ustedes, agradecerte Euge, Fernanda, que vamos a trabajar la semana que viene nosotras dos, y por supuesto muy contenta de este proyecto que hemos pensado en los últimos 4 años con Lili y con Marta, con quienes estoy trabajando desde hace 15 y que considero no solo colegas, sino amigas, hermanas. Muy contenta, esto que dice Marta es realmente, nosotros cada una habla desde su tema, pero encontramos que todos nuestros temas son comunes, así que esto es lo que queremos compartir con mucha gente. Tratar de ayudar, porque para nosotros nuestra misión es servir y ayudar a los demás, lo tenemos cada vez más claro. Así que bueno, contar lo que sabemos y aclarar las dudas que todos tengamos de los temas y bueno, y ver cómo podemos ir agregando pequeña luz en nuestros lugares oscuros, que es el trabajo que tenemos como humanos en esta tierra, ¿no? Ir mejorando y ayudándonos unos a otros. Así que bueno, gracias Marta, gracias Lili, gracias Euge, que ha sido una persona que he descubierto y conozco desde hace unos meses y que nos está ayudando muchísimo, miles de cosas, y muchas gracias Fer, que también nos encontramos y empezamos a hablar de lo mismo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, creo que conozco el 99,9%, y muchísimas gracias por compartir estas mañanas, y bueno, ojalá seamos muchos que podamos charlar de este tema y ayudarnos entre nosotros. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Bueno, yo también agradezco a todos los asistentes, a los que algunos conozco y otros no, y bueno, también fue digamos, con Estrellas nos hemos ido encontrando en coincidencias en el trabajo, que es lo mejor y también en alguna disidencia, pero siempre después cambiamos de idea. A Eugenia, que también fue un lujo conocerla, a Fernanda también, por supuesto. Bueno, a mi hermana ya la conozco. Así que bueno, gracias a todos y espero encontrarnos el próximo sábado. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta que les surja después, saben por dónde canalizarla, que las contestamos el sábado que viene, que eso fue lo que pasó el año pasado. Me llegaban después un montón de preguntas al chat, que fueron pasadas, no al chat, al WhatsApp, y que después las pasamos. Así que gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por haber estado presentes sábado 13 de marzo durante 2 horas. Yo quiero contarles que, bueno, para mí vivir livianos, esta es una idea, como dijo Estrella, que la tenemos y la venimos trabajando hace más de 4 años. Vivir livianos es una actitud de vida, y vivir livianos tiene que ver con simplificar nuestra vida, ¿no? Uno de los aprendizajes, creo yo, más importantes, porque hemos tenido muchísimos en esta situación de aislamiento social preventivo, de esta pandemia, de esta cuarentena, es darnos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos y que no necesitamos. Vivir livianos tiene que ver con una dirección hacia dónde podemos día a día mejorar nuestra calidad de vida. La idea es que cada uno de nosotros nos preguntemos cada día cómo puedo estar mejor yo, y yo implica los que están cerquita mío, es decir, los seres queridos, los amigos, los compañeros de trabajo. Y todo esto depende de una actitud de vida que tiene que ver con lo interno, con lo que pensamos. Yo siempre digo una frase que para mí es muy importante, que todo antes de ser, todo antes de manifestarse, es idea, es pensamiento. Por eso
nuestra mente es nuestra vacuna. Y de eso vamos a hablar la semana el próximo encuentro, ¿no? La importancia de la mente, que hoy mencionamos algunas cosas. Así que yo les agradezco, te agradezco Eugenia, que sí, yo con Eugenia nos conocemos desde el 2004 más o menos, y con Fernanda para mí es una genia. La voy a invitar, les cuento, la voy a invitar a mis grupos para que mis grupos la conozcan y supongo que Marta también va a hacer lo mismo, porque la verdad que sabe muchísimo y es un gran apoyo a esta parte del cuerpo específicamente que tanto a veces nos cuesta incorporar estos nuevos hábitos saludables que tienen que ver con el movimiento y la actividad física. Así que les agradezco muchísimo y espero que podamos no solamente compartir, sino que contagiar esta actitud de vida que tiene que ver con el poder vivir livianos. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Bárbaro, los esperamos el próximo sábado. El próximo sábado 20 de marzo también de 11 a 13 y espero que hayan disfrutado del ejercicio de la risa porque nos llena de endorfinas y eso hace que elevemos un minuto duró el ejercicio, nuestro sistema inmune. ¿Euge? ¿Euge se fue, chicas? No sé. Me parece Veo, que yo veo que estás vos, está Liliana. Bueno, estamos nosotras, ya nos quedamos nosotras. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo lo viste desde afuera? No Estás sé. apagar el muteada. micrófono. Dale el micrófono, Lili. Y no sé cómo hacerlo, a ver. Lo tenés que hacer vos, Fernanda. ¿No? No te deja. No te deja. A ver. En todo caso, salí y volví a entrar. Fernanda, salí y volví a entrar. Bueno, chicas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo me siento? Sí. Vos, Lili, muy nerviosa, ¿no? ¿Estuviste muy nerviosa, puede ser?
No, un poquito en determinados momentos, pero ¿cómo lo vieron ustedes, lo mío? Yo me fijaba Bien, mucho en el tiempo, ¿viste? sí. En no pasarme del tiempo y nada, quizás, pero bueno, ¿se escuchó bien lo que yo decía? Se escuchó bien, se extendió bien, estabas como medio leyéndolo. Ahí usted decía que que parecía que lo estabas leyendo. No De me Marta importa. no. Las dos tuvieron como muy bueno que hablaron súper despacio. Yo Ahora, a hablé ver, despacio. ¿cómo Sí, estás? ahora sí. Sí, re Bien. despacio, bien, perfecto. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te gustó? Felicitaciones, felicitaciones. Salió impecable. Gracias. Un lujo, la verdad. Estoy súper contenta. Gracias por el lugar que me dieron. Esta presentación, la gente me parece que estaba muy compenetrada. Fue clarísima la exposición de cada una. Fue un placer. Les digo, fue un placer, un placer. Así que felicitaciones, maravilloso comienzo. Gracias, Fer. Gracias. No es porque nos querés, nos decís todo esto. No, les juro que estoy acostumbrada a participar de exposiciones. Fue tan claro y fue tan profesional. Ya sé que ustedes saben lo que es cada uno, pero realmente mi mirada como de afuera fue tanta información. Yo creo que a la gente le aportó un montón, súper claro, concreto, súper llevadero. La verdad que fue maravilloso y las preguntas de la gente también fueron para muchos lados, ¿no? Me pareció que muy Sobre bueno. tres diapos de autoinmunidad, de inmunidad, y la gente disparó preguntas médicas, así que la semana que viene prepárate. Sí, totalmente. Muy Fer, bueno. nosotros Felicitaciones. quisiéramos armar, no sé si el lunes, Sí, reunirnos para armar el power de nosotras con el perfecto. asesoramiento de Marta y de Lili, que es decir, nosotros tenemos el tema que vos nos mandaste, que ese tema es Bien. lo que vos vas a tener como para leer en la pantalla, y Sí. no sé si vos querés hablar al inicio o querés hablar al final. La Cuando idea vos me sería, digas. cuando vos te Al guste, final, me por ahí. parece, después de vos. Al final. Bueno, yo voy a hablar Sí. más o menos 40 minutos y te quedará a vos 10 o Perfecto. 15, Sí, pero quiero bárbaro. armar el power, queremos armar el power con lo que vos me Dale. mandaste, ver cómo lo vas a decir y todo eso, y lo practicamos el Bien. lunes. ¿A qué Sí, hora a ver qué podés el te lunes? parece. Sí, puedo, ahora combinamos, puedo perfecto a la mañana. Bárbaro. Yo anoté algunas cositas que me parece bueno, ya que estamos dentro de lo mismo, porque a mí me gustaría tocar también el tema de las endorfinas, del grupo, de la risa, de todo lo que fueron diciendo hoy, que bueno, después lo miro, anoté unas cuantas cosas que también las quiero comparar sobre el sueño, sobre qué pasa con la actividad física intensa antes de dormir. A lo mejor, ya que se habló de todo esto, puedo completar esto que yo Darle les otra dije a vuelta. ustedes. Desde la actividad física, estaría bárbaro. Claro, Y sí, después vos siempre desde la actividad. acordate que tenés un mes, va a ser